La iglesia estaba llena. Podía escuchar el murmullo de las voces, los sollozos silenciosos, el crujido de los viejos bancos de madera. Mis manos temblaban mientras empujaba las pesadas puertas dobles. El olor a lirios me golpeó primero, dulce y abrumador, el olor de la muerte. Y allí, al frente, estaba mi ataúd. Sí, mi ataúd. Me quedé congelada, mirando el féretro que supuestamente contenía mi cuerpo. La gente jadeó. Todas las cabezas se giraron. Mi nieta dejó caer el ramo que sostenía. Mi hijo, Marcos, se puso pálido como un fantasma. Cada ojo estaba sobre mí mientras entraba. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar los susurros. «Está viva», murmuró alguien. «Es un fantasma», dijo otro. Caminé despacio, cada paso resonando en la sala silenciosa. La Biblia del pastor cayó de sus manos y golpeó el suelo con un fuerte estruendo. Pasé mis dedos por el lado del ataúd y miré directamente a mi hijo. «Tú les dijiste que estaba muerta», dije, con la voz temblorosa pero lo suficientemente alta para que todos la escucharan. «Pero aquí estoy». La sala estalló en caos. Marcos tropezó hacia atrás, derribando una silla. Su esposa se agarró las perlas, con el rostro torcido de miedo. Sentí una oleada de fuerza recorrerme. Las mentiras que dijeron, el dolor que causaron, todo hervía dentro de mí. Y ahora, aquí estaba, exponiéndolos frente a todos. Pero antes de que pudiera decir más, el mundo se inclinó a mi alrededor. Mis rodillas cedieron, y todo se volvió negro. «Hola, mi nombre es Elena Blanco, y tengo 82 años. Nunca imaginé que asistiría a mi propio funeral. Nunca imaginé que mi propia familia intentaría borrarme como si nunca hubiera existido. Todo comenzó hace 3 meses, cuando me caí por las escaleras de mi antigua casa en las afueras de Valencia. Al menos, eso fue lo que todos pensaron que pasó. Pero la verdad, la verdad era mucho más oscura. Verás, vivo sola en un pequeño pueblo español. Soy viuda desde hace 20 años, y aunque mi cuerpo es viejo y frágil, mi mente sigue siendo aguda. O eso creía. Mi hijo Marcos me visitaba más a menudo, ayudando con las compras, revisando el correo, haciendo pequeñas reparaciones. Pensé que era por bondad. Pero entonces empezaron a ocurrir pequeñas cosas. Mis extractos bancarios desaparecían. Mis medicamentos eran cambiados por pastillas extrañas. Y encontraba la ventana de mi dormitorio abierta, aunque yo nunca la tocaba. Intenté no darle importancia. Tal vez estaba paranoica. Pero en el fondo, algo no estaba bien. Una noche escuché a Marcos hablando por teléfono. Creyó que estaba dormida. Su voz era baja, pero capté las palabras. «No durará mucho. Una vez que se vaya, la casa será nuestra». Mi corazón se desplomó. Mi propio hijo. El niño al que crié, por el que sacrificé todo. Quise confrontarlo, pero el miedo me mantuvo callada. En su lugar, empecé a escribir todo, cada momento extraño, cada cosa sospechosa. Escondí las notas donde nadie pudiera encontrarlas. Una mañana desperté en el hospital. Me dijeron que me había caído, que me había golpeado la cabeza y que tuve suerte de estar viva. Pero yo recordaba todo. Recordaba el empujón. Marcos de pie en la cima de las escaleras, mirándome caer. Los doctores dijeron que necesitaba reposo. Marcos insistió en que me quedara en su casa mientras me recuperaba. Me negué. Sabía que si iba con él, tal vez nunca regresaría. Así que hice un plan. Un plan silencioso. Desaparecí. Tomé solo lo necesario, retiré unos ahorros ocultos y me quedé con una vieja amiga en otro pueblo. Durante semanas, me curé en secreto, mirando las noticias, leyendo los obituarios. Y entonces, una mañana, lo vi, mi propio aviso de muerte. Ellos dijeron a todos que estaba muerta, susurré, mirando el periódico. Entonces supe que tenía que regresar. No solo para demostrar que estaba viva, sino para exponerlos por lo que habían hecho. El día del funeral llegó. Me vestí con ropa sencilla, recogí mi cabello y entré en esa iglesia como un fantasma regresado de la tumba.
Y justo cuando pensé que lo peor había pasado, me di cuenta de que mi pesadilla apenas comenzaba. Porque mientras caía desmayada en mi propio funeral, escuché la voz de Marcos sobre el griterío de la multitud. Fría. Despiadada. Ella no debía estar aquí. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en una cama de hospital. El olor a desinfectante llenaba mi nariz, y el pitido del monitor de ritmo cardíaco era tan fuerte que me retumbaba en los oídos. Todo mi cuerpo dolía. Por un momento pensé que todo había sido un sueño, hasta que vi las flores en la mesita. Eran los mismos lirios del funeral. Y allí, sentado en la esquina de la habitación, estaba Marcos. Su rostro estaba pálido, sus manos apretadas en puños sobre las rodillas. Vaya, dijo lentamente, con la voz tensa. Tenías que arruinarlo todo, ¿verdad, mamá? Me quedé inmóvil. El corazón me dio un vuelco. Esa no era la voz de un hijo preocupado. Era la voz de alguien acorralado, enfadado y peligroso. Yo intenté hablar, pero me interrumpió. Deberías haberte quedado muerta, susurró con veneno. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miró hacia la puerta y luego se inclinó hacia mí, lo suficientemente cerca para que solo yo pudiera escucharlo. ¿Crees que alguien te va a creer? Ya te enterraron una vez. No perteneces aquí. Antes de que pudiera responder, una enfermera entró. Marcos se enderezó, mostrando una sonrisa falsa. ¿Cómo está, enfermera? Preguntó dulcemente, como si no me acabara de amenazar. Está estable, respondió ella, dándome una palmada cariñosa en el brazo. Tienes suerte de tener un hijo tan atento. Casi solté una carcajada amarga. ¿Atento? Era un buitre esperando a que su presa muriera. Cuando la enfermera se fue, Marcos susurró. No intentes nada. Eres demasiado vieja para ganar este juego. Luego salió de la habitación, cerrando la puerta de un portazo. Mis manos temblaban mientras agarraba la manta. Mi propio hijo quería que desapareciera de verdad. Pero me subestimaba. Yo podía ser vieja, pero no era débil. Tan pronto como se fue, tomé el teléfono al lado de la cama. Marqué el único número en el que confiaba, el de mi amiga de la infancia, Margarita. ¿Elena? Su voz sonó aliviada. Gracias a Dios. Maggie, necesito tu ayuda, susurré. Es peor de lo que pensé. Intentó matarme otra vez. Hubo un silencio, y luego dijo. Dime todo. Le conté todo. El empujón, el obituario falso, el funeral. Ella soltó un grito ahogado. Ese monstruo. Tengo que salir de aquí, dije. Antes de que lo intente de nuevo. Esa noche, Margarita se infiltró en el hospital disfrazada de voluntaria. Me sacó en silla de ruedas, con la cabeza cubierta con un pañuelo. Nadie nos detuvo. Condujimos por las calles tranquilas de un pueblo cercano hasta llegar a su cabaña en la montaña. El aire olía a pinos y libertad. Allí me sentí segura, pero sabía que no duraría. Porque Marcos vendría a buscarme. Durante los siguientes días, Maggie y yo reunimos cada pista, cada documento que había escondido. Encontramos mis notas, y con su ayuda descubrí algo impactante. Marcos ya había transferido mi propiedad a su nombre usando documentos falsificados. Lo había planeado todo. La rabia me quemaba por dentro, pero también el miedo. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Una noche, mientras tomaba té junto a la ventana, vi luces acercándose a la cabaña. Mi corazón se detuvo. Solo unas pocas personas sabían que yo estaba viva. Maggie se asomó. Es un coche negro, susurró. La puerta se abrió de golpe antes de que pudiéramos reaccionar. Un hombre alto entró, el abogado de Marcos, con una carpeta en la mano. Tiene que venir conmigo, dijo con voz fría. Marcos quiere hablar con usted. Maggie se plantó delante de mí. Ella no va a ninguna parte. El hombre sonrió con arrogancia. No tienen opción. O viene ahora, o esto se pone feo. Agarré los brazos de la silla con fuerza, el corazón latiendo a 1000. Iré, dije, con la voz temblorosa pero firme. Lléveme con él.
Me escoltaron hasta el coche. El aire frío de la noche me cortaba la piel. Mientras me metían en el vehículo, escuché la voz de Margarita detrás de mí. «Ten cuidado, Elena». La puerta se cerró y el coche arrancó hacia la oscuridad. Llegamos a un almacén abandonado a las afueras de Madrid. Marcos me esperaba dentro, apoyado en una mesa, con el rostro transformado en algo irreconocible. «Bueno, mamá», dijo, aplaudiendo lentamente. «No sabes cuándo rendirte, ¿verdad?» Mis piernas temblaban al dar un paso adelante. «¿Por qué haces esto, Marcos?» «Soy tu madre». Se rió con amargura. «No eres más que un obstáculo. ¿Crees que voy a vivir toda mi vida esperando migajas mientras tú te aferras a esa casa, a esos ahorros? Yo lo merezco todo». Las lágrimas llenaron mis ojos. «No mereces nada si esto es en lo que te has convertido». Me agarró del brazo con fuerza. «Esto termina esta noche». De repente, las luces del almacén se iluminaron con los faros de coches. Sirenas de policía sonaron. Marcos se quedó helado. «Aléjate de ella», gritó una voz. Margarita había llamado a la policía. Mientras los agentes irrumpían, Marcos me soltó y corrió hacia la puerta trasera. El abogado intentó bloquear a los policías, pero fue derribado al suelo. Yo temblaba mientras lo esposaban y se lo llevaban. Me lanzó una última mirada llena de odio. «Esto no ha terminado, mamá. Te arrepentirás». Creí que estaba a salvo. Creí que todo había terminado. Pero 2 días después, recibí una carta anónima en la cabaña de Maggie. No tenía nombre ni dirección. Solo una frase escrita con tinta roja. «Si crees que Marcos era el único tras de ti, estás equivocada». La carta temblaba en mis manos. Leía una y otra vez aquellas palabras. «Si crees que Marcos era el único tras de ti, estás equivocada». El miedo me atravesó como un cuchillo. Si no era solo Marcos, ¿quién más podía estar detrás de todo esto? Margarita me miró preocupada. «¿Qué dice?» Le entregué la carta. Su rostro se puso pálido. «Elena, alguien más te está vigilando». Asentí. «Tenemos que averiguar quién». Esa noche apenas dormí. Cada ruido, cada sombra me mantenía alerta. Sabía que quienquiera que fuera, estaba cerca. A la mañana siguiente, revisé mis cuentas bancarias desde el portátil de Margarita. El corazón me dio un vuelco. Habían intentado acceder a mis fondos varias veces en las últimas 48 horas. «Maggie», dije, con la voz quebrada, «alguien tiene mis datos». Ella frunció el ceño. ¿Quién podría tenerlos? Entonces lo recordé, Lucía, la esposa de Marcos. Ella siempre me ayudaba con el papeleo. También pensé en Gregorio, el asistente del abogado de mi difunto esposo, que últimamente había mostrado demasiado interés por mis asuntos. 2 sospechosos. Ambos cercanos. Ambos peligrosos. Decidí visitar a Lucía primero. Margarita insistió en acompañarme. Condujimos hasta la casa que compartía con Marcos. Era una casa impecable, pero para mí se sentía como una guarida de serpientes. Cuando Lucía abrió la puerta, se quedó helada. «Elena», balbuceó. «¿Estás viva?» «¿Sorprendida de verme?» Dije con frialdad. «No, pase». Dentro, el ambiente olía a velas caras, pero bajo ese aroma había algo rancio, miedo. Me ofreció té, que rechacé. Me senté frente a ella, mirándola a los ojos. «Sé que alguien más está detrás de esto, Lucía». «¿Eres tú?» Se estremeció, derramando el té. «¿Qué?» «No. Yo nunca». «No me mientas», la interrumpí. «Marcos está en la cárcel. Él dijo que me arrepentiría». «¿Tú lo ayudaste?» Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Yo no lo ayudé. Pero, lo sabía. Sabía lo que planeaba. Y no hice nada». Sentí rabia, pero también vi el miedo en ella. «¿Sabías que intentó matarme y no dijiste nada?» Lucía sollozó. «Él me amenazó. Dijo que me quitaría a mi hijo si hablaba».
Yo estaba atrapada. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era el número de Margarita. Contesté, pero no era su voz la que escuché. Estás cavando demasiado, Elena, dijo una voz distorsionada. Retrocede, o la próxima vez no tendrás tanta suerte. La llamada se cortó. Me quedé helada. Maggie, tienen su teléfono. Lucía palideció. ¿Qué significa eso? Significa que Maggie está en peligro. Corrimos de vuelta a la cabaña. La puerta estaba abierta de par en par. Dentro, todo estaba revuelto. En el suelo había una nota escrita con tinta roja. Te lo advertimos. Ahora ella pagará el precio. Caí de rodillas. Maggie había sido secuestrada. Esa noche, mientras lloraba, mi teléfono vibró. Era un mensaje con una foto. La abrí con manos temblorosas. Era Maggie, atada a una silla, con los ojos llenos de terror. El mensaje decía: tienes 48 horas para entregar todo. O muere. El dolor me desgarró, pero la rabia me dio fuerzas. No iban a ganar. No esta vez. Saqué el teléfono y marqué un número que no usaba desde hacía años. Cuando respondió, dije con voz firme: soy Elena Blanco. Necesito tu ayuda. Es cuestión de vida o muerte. La voz al otro lado de la línea guardó silencio unos segundos antes de contestar. Elena, no pensé que volvería a escucharte. Jaime, respondí, con el corazón acelerado, no hay tiempo para explicaciones. Alguien ha secuestrado a Margarita. Amenazan con matarla si no entrego todo lo que poseo. Se oyó un suspiro profundo. Sabía que tarde o temprano alguien intentaría algo así. ¿Dónde estás? En una cabaña cerca de León, pero ya no es segura. Reúnete conmigo en el café de la Plaza Mayor en 1 hora, ordenó. Y Elena, no confíes en nadie más. Jaime Collado era un exdetective de la Guardia Civil. Hace años, ayudó a mi difunto esposo a desenmascarar una red de corrupción. Si alguien podía ayudarme, era él. El café estaba casi vacío cuando llegué. Jaime me esperaba en un rincón, con su chaqueta de cuero gastada y una mirada tan aguda como siempre. «Te ves cansada», dijo, mientras me sentaba frente a él. «He pasado por el infierno», respondí. Le entregué la foto de Maggie y las notas de amenazas. Sus cejas se fruncieron. Quienquiera que esté detrás de esto no es un aficionado. Saben moverse. Esto es personal. Lo es, afirmé. Y no pararé hasta rescatarla. Jaime apoyó las manos en la mesa. Entonces necesitaremos un plan. Esa noche, desde su despacho improvisado, Jaime rastreó la procedencia de la foto. Usó programas que solo un experto conocería. Horas después, obtuvo una ubicación, un motel abandonado en las afueras de Oviedo. «Es allí», dijo, señalando el mapa. «Pero no será fácil. Probablemente haya hombres armados». «No me importa», respondí con voz firme. «Maggie es mi familia». Condujimos durante horas hasta llegar al lugar. El motel parecía sacado de una película de terror. Ventanas rotas, paredes cubiertas de moho y un silencio inquietante. Entramos en silencio. El aire olía a humedad y metal oxidado. Oí un grito apagado. «Elena». Era Margarita. Seguimos el sonido hasta una habitación. Allí estaba ella, atada a una silla, con el rostro lleno de miedo. Un hombre se giró al escucharnos. Lo reconocí, Gregorio, el antiguo asistente del abogado de mi esposo. «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa cruel. «La fantasma ha venido a morir de verdad». «¿Por qué, Gregorio?», pregunté. «Porque vales más muerta que viva». Marcos era débil, Lucía cobarde, pero yo soy listo. Me quedaré con todo. Jaime apuntó su pistola. «Suéltala. Ahora». Gregorio se rió. «¿Crees que estás en control? Hay hombres afuera. No saldrán vivos de aquí». En ese momento, escuchamos el ruido de coches acercándose.
Jaime murmuró. Llamé a refuerzos. Gregorio trató de usar a Margarita como escudo, pero Jaime disparó, hiriéndolo en el hombro. Él cayó, gritando, mientras los agentes irrumpían y reducían a los demás. Corrí hacia Maggie, cortando sus cuerdas. «Estás a salvo ahora», le susurré, con lágrimas en los ojos. Gregorio, esposado, me miró con una sonrisa ensangrentada. «¿Crees que me necesitas a mí para acabar contigo? Solo soy el principio. La verdadera mente detrás de todo sigue ahí fuera». Aquellas palabras me persiguieron incluso cuando regresamos a un lugar seguro. Jaime revisó una carpeta que había tomado de los papeles de Gregorio. En todas las páginas había un nombre repetido. Cuando lo leí, mi corazón se detuvo. Era el nombre de mi propia hermana, Elena. Maggie se tapó la boca. «¿Elena? ¿Tu hermana pequeña?» Jaime asintió con gesto serio. «Ella es quien mueve los hilos. Gregorio trabajaba para ella. El dolor me atravesó. Había criado a Elena como a una hija. Y ahora descubría que ella era la traidora. Ella vendrá por mí», dije, con voz quebrada. «Y no se detendrá». Esa misma noche, mientras intentaba dormir, oí un coche detenerse fuera. Me levanté y miré por la ventana. Una furgoneta negra estaba estacionada. La puerta se abrió. Y de ella bajó Elena, vestida de negro, con una mirada que me heló la sangre. La noche estaba en silencio, solo roto por el crujido de la grava bajo sus botas. Me escondí tras la cortina, conteniendo la respiración. Elena se movía con una calma aterradora, como si ya supiera que no tenía que temer nada. Jaime apareció detrás de mí, arma en mano. «Quédate aquí, Elena». «No», respondí, con un hilo de voz pero firme. «Ella ha venido por mí. Esto termina esta noche». Margarita, temblando, susurró. «Por favor, no salgas». Pero ya había abierto la puerta. Elena se detuvo en medio de la escalera del porche, con una sonrisa fría. «Así que la anciana sigue teniendo valor», dijo con desprecio. «¿Por qué, Elena?», pregunté, el corazón latiendo con fuerza. «Te crié como a una hija». Ella inclinó la cabeza, burlona. «Me criaste, sí. Pero siempre fuiste tú la que tenía todo. La casa, el dinero, el respeto. Yo crecí a tu sombra, Elena. Y eso se acabó. ¿Eso justifica querer matarme?», grité. «Lo justifica todo», espetó con furia. «Todo lo que siempre quise fue mío por derecho. Pero tú nunca me lo diste». Jaime apuntó con su pistola. «Basta, Elena. Suelta lo que tengas y ríndete». Ella se echó a reír, una carcajada amarga. «¿Crees que me atraparán así de fácil?». De repente, 2 hombres salieron del coche y nos rodearon. Iban armados, sus rostros cubiertos. Jaime disparó al aire para intimidar, pero Elena gritó: «¡Atrápenlos!». Corrimos hacia adentro. Jaime empujó un mueble contra la puerta mientras yo ayudaba a Maggie a esconderse. Los golpes en la puerta eran ensordecedores. Elena gritaba desde fuera: «Firma los papeles, Elena, y tal vez te deje vivir». «Nunca», respondí. Hubo un silencio tenso, seguido de un estruendo. Rompieron la puerta. Disparos resonaron. Jaime derribó a uno de los hombres, pero el otro logró entrar. Yo, con manos temblorosas, tomé un cuchillo de cocina y me enfrenté a él. Lo ataqué, sorprendiéndolo. El cuchillo solo rozó su brazo, pero fue suficiente para que Jaime lo redujera. Elena entró, con una pistola apuntando directo a mí. «Siempre fuiste terca, hermana», susurró. «Y tú, siempre una traidora», contesté. Ella avanzó un paso más, pero justo en ese momento se escucharon sirenas. Jaime había logrado activar una alarma silenciosa. Policías rodearon la casa en segundos. Elena me miró con odio antes de soltar el arma. «Esto no acaba aquí», dijo mientras era esposada. «Hay alguien más, alguien mucho más poderoso que yo». La vi alejarse en el coche policial,
su rostro deformado por el rencor. Creí que al detenerla todo terminaría, pero esa misma noche, mientras intentaba calmarme, llegó un mensaje a mi móvil. Elena era solo una pieza. Ahora jugaré yo. Mis manos temblaron. Jaime. Edward Whitman sigue vivo. La niebla cubría la carretera cuando salimos de la casa. Jaime conducía rápido, intentando llevarnos a un lugar seguro. Margarita no dejaba de mirar hacia atrás, con el rostro pálido. ¿Crees que Elena decía la verdad?, preguntó, casi en un susurro. Jaime apretó el volante. Sí. Si Edward Whitman sigue vivo, no va a quedarse quieto. Yo me aferré al cinturón, sintiendo como el miedo me hacía temblar. Edward había sido el socio de mi esposo, un hombre frío que todos creían muerto. Si él estaba detrás de todo, entonces nada de lo que había pasado era casualidad. Horas después, nos detuvimos en un hostal alejado de la ciudad de Burgos. Jaime tomó su portátil y comenzó a rastrear movimientos bancarios. Edward ha movido dinero a través de cuentas fantasmas en varios países, dijo, señalando la pantalla. Está preparando algo grande. Entonces irá a por mí, dije. Sí, respondió. Y hay que adelantarnos a él. Esa noche, mientras intentábamos dormir, escuché un ruido en el pasillo. Me levanté despacio, pensando que era Jaime. Pero al abrir la puerta, vi a 2 hombres vestidos de negro. Uno me cubrió la boca antes de que pudiera gritar. Tranquila, abuelita, susurró con voz burlona. Solo venimos a llevarte a dar un paseo. Intenté resistirme, pero me golpearon en el abdomen. El mundo se volvió borroso. Cuando desperté, estaba en una furgoneta, con las manos atadas. Frente a mí, sentado como si nada, estaba Edward. Sus ojos brillaban con una malicia que me heló la sangre. Elena, dijo con una voz suave y cruel. Te ves tan frágil. Deberías estar muerto. Escupí con rabia. Él sonrió. Para ti, debería. Pero fingir mi muerte fue la mejor jugada de mi vida. Arruinaste a mi esposo, intentaste matarme, secuestraste a Margarita. ¿Por qué? Su mirada se endureció. Porque todo lo que tienes me pertenece. Esa casa, ese dinero, esa vida tranquila. Debió ser mía. Nunca será tuyo, dije con fuerza. Edward se inclinó hacia mí, susurrando. Pronto lo será. Esta noche firmarás todo a mi nombre, o verás cómo tu querida amiga sufre. La furgoneta se detuvo frente a una mansión abandonada en los picos de Europa. Me arrastraron dentro, donde Margarita estaba atada a una silla, llorando. «Elena», gritó al verme. «Tranquila, Maggie», dije, intentando sonar fuerte. Edward puso los documentos frente a mí. «Firma, y ella vivirá». Mis manos temblaron. Miré a Margarita, luego a Edward. «No». Su sonrisa se desvaneció. «Entonces morirán las dos». En ese instante, escuché un estruendo. Jaime irrumpió por la puerta, disparando contra los hombres de Edward. La confusión se desató. Yo me tiré al suelo, esquivando balas. Uno de los hombres me agarró, pero usé la silla para golpearlo. Jaime corrió hacia mí, me cortó las cuerdas y me empujó hacia Margarita. «Sácala de aquí», gritó. Corrimos por el pasillo mientras afuera se escuchaban sirenas. La Guardia Civil había llegado. Edward, furioso, disparaba mientras intentaba huir. Lo vi correr hacia el bosque. «No lo dejes escapar», grité. Jaime y los agentes lo persiguieron. Tras varios minutos, lo atraparon y lo esposaron. Edward gritaba, lleno de odio. «Esto no termina aquí. No sabes con quién te enfrentas». Cuando todo terminó, me abracé a Margarita con todas mis fuerzas. «Estamos vivas», susurré, con lágrimas en los ojos. Jaime se acercó. «Edward está detenido, pero ten cuidado. Tiene aliados». Miré el cielo estrellado, sintiendo un escalofrío. «Entonces terminaré esto. Cueste lo que cueste». Esa noche, mientras descansábamos, recibí un mensaje anónimo.
3 palabras que me helaron la sangre. Nos vemos pronto. La tranquilidad duró apenas unas horas. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en el hostal, Jaime recibió una llamada de un contacto en la Guardia Civil. Su expresión se volvió tensa. Edward no habló, dijo con voz grave. No soltó ni un solo nombre, pero alguien pagó una fianza imposible de rastrear. Ha desaparecido. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que esto no había terminado. Margarita tembló. ¿Qué vamos a hacer, Elena? Me quedé en silencio un momento y respondí. Vamos a enfrentarlo. Pero primero debemos descubrir quién está detrás de todo esto. Pasamos el día revisando los documentos que Jaime había recuperado durante el asalto a la mansión. Había contratos falsos, transferencias de dinero y un nombre que se repetía en varios papeles. Víctor Cano. Jaime golpeó la mesa con el puño. Este hombre es el verdadero cerebro. Edward trabajaba para él. Ese nombre me hizo recordar un rostro del pasado. Un hombre elegante, de sonrisa falsa, que había asistido a las reuniones de negocios de mi difunto esposo. Mi esposo solía advertirme. Nunca confíes en Víctor Cano. Si Víctor está detrás, entonces el peligro es mucho mayor de lo que pensábamos, dije. Con ayuda de contactos de Jaime, supimos que Víctor estaba organizando una reunión privada en un hotel de lujo en Santander. Se trataba de una junta secreta de inversores, pero en realidad era una tapadera para sus negocios ilegales. Si logramos entrar allí, podremos desenmascararlo, dijo Jaime. Vamos, respondí sin dudar. No huiré más. Esa noche, con identidades falsas, logramos infiltrarnos en el hotel. Vestida con un abrigo negro, caminé entre empresarios que no sospechaban nada. Jaime, siempre alerta, me seguía de cerca. De repente, lo vi, Víctor Cano, rodeado de guardaespaldas, hablando con un grupo de hombres. Su presencia imponía. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, sonrió con frialdad. Elena Blanco, dijo, acercándose. La anciana que sobrevive a todo. Y la que te detendrá, respondí. Se inclinó, susurrando. Edward era solo mi perro. Elena, tu dulce hermana, era solo un peón. Pero yo soy el rey. Jaime dio un paso al frente, pero Víctor levantó la mano. Tranquilos, no aquí. No quiero ensuciar mi traje. Minutos después, las luces del hotel se apagaron. Una alarma sonó. El caos se desató. En medio de la confusión, alguien me agarró del brazo y me empujó a una habitación trasera. Era Víctor. Cerró la puerta, con una pistola en mano. Esto termina ahora, Elena. Firma estos documentos y muere tranquila. Nunca, le respondí. Sonrió y se acercó, pero antes de que pudiera reaccionar, Jaime irrumpió derribando la puerta. El disparo de Víctor falló, impactando en la pared. Jaime le lanzó un golpe, pero Víctor logró escapar por un pasillo secreto. Corrimos tras él, saliendo al estacionamiento donde lo esperaba un coche negro. Jaime disparó a las ruedas, pero el vehículo aceleró perdiéndose en la noche. Esa misma madrugada, en el hostal, recibí un mensaje de un número oculto. Disfruta tus últimas horas, Elena. Mañana será tu final. Jaime me miró serio. Esto va a terminar pronto. Será él o nosotros. Margarita se aferró a mi mano. Elena, por favor, no te rindas. La miré a los ojos. No me rendiré. Mañana acaba todo. El amanecer llegó con un silencio extraño, como si el mundo contuviera la respiración antes de la tormenta. Jaime repasaba los planos de una vieja finca en la Sierra de Madrid. Es ahí donde Víctor se esconde, me explicó. Hemos confirmado que reunió a sus últimos hombres. Está preparando su jugada final. Yo miré los documentos con calma. Entonces será ahí donde terminemos esto. Margarita, con voz temblorosa, dijo. Elena, no tienes que ir. Es demasiado peligroso. La abracé. No puedo vivir escondida el resto de mi vida. Si no lo enfrento ahora, nunca tendré paz.
Caía la noche cuando llegamos a la finca. Era enorme, rodeada de alambradas y hombres armados. Jaime había avisado a la policía, pero sabía que debíamos entrar primero para que no destruyeran pruebas. Nos infiltramos por un costado, avanzando entre los arbustos. El viento helado me cortaba el rostro, pero no me detuve. Dentro, el ambiente era sofocante. Pasillos largos, luces débiles, y el sonido lejano de hombres hablando. Finalmente llegamos a un gran salón donde Víctor Cano nos esperaba, de pie, con una pistola en la mano y una sonrisa arrogante. «Sabía que vendrías, Elena», dijo con tono burlón. «No sabes cuándo rendirte». «No vine a rendirme», contesté. «Vine a acabar contigo». Víctor chasqueó los dedos. 6 hombres armados aparecieron rodeándonos. Jaime apuntó su arma. «Si alguien dispara, aquí moriremos todos», advirtió. Víctor se rió. «¿Crees que puedes detenerme? Yo soy el poder detrás de todo. Cuando tú mueras, nadie recordará tu nombre». «Te equivocas», dije, sacando el dispositivo que grababa su confesión. «Todo lo que digas está siendo enviado a la policía ahora mismo». Por primera vez, su sonrisa vaciló. «¿Qué has hecho?». Antes de que pudiera reaccionar, se escucharon sirenas afuera. Helicópteros iluminaron el cielo. Agentes de la Guardia Civil irrumpieron por todas partes. Los hombres de Víctor dispararon, pero fueron superados. En medio del caos, Víctor me agarró, intentando usarme de escudo. «Nadie se mueva o la mato». Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la calma. Con un movimiento rápido, saqué de mi bolsillo el gas pimienta que Jaime me había dado y lo rocié en su rostro. Víctor gritó de dolor, soltando el arma. Jaime lo derribó y lo esposó mientras los agentes aseguraban la zona. Víctor Cano fue arrestado. Mientras lo llevaban, me miró con odio. «Puedes haber ganado hoy, Elena, pero el mundo siempre tendrá otro como yo». Lo vi alejarse con una calma que no sentía en años. «Tal vez, pero ninguno volverá a tocarme». Las semanas siguientes fueron tranquilas. Margarita y yo volvimos a mi casa en Galicia. Jaime siguió en contacto, asegurándose de que todo estuviera en orden. Los juicios fueron rápidos. Víctor, Edward y todos sus cómplices fueron condenados a cadena perpetua. Por primera vez en meses, dormí sin miedo. Una tarde, mientras tomaba té en el porche, llegó una carta sin remitente. La abrí con manos temblorosas. Dentro solo había una frase. «Te vigilamos. Nunca estás completamente a salvo». Sonreí con serenidad. «Que me vigilen. Yo ya no temo». Esa noche, mirando el cielo estrellado, pensé en todo lo que había vivido. Me habían traicionado, intentaron matarme, me arrebataron todo, pero sobreviví. Le hablé al viento, como si el universo escuchara. Ellos dijeron a todos que estaba muerta. Pero yo viví. Y vencí. La historia de Elena Blanco terminó con la caída de Víctor Cano y la desarticulación de toda la red criminal que había intentado destruirla. Con el tiempo, los juicios se cerraron, y tanto Edward como los demás implicados quedaron tras las rejas sin posibilidad de salir jamás. Pasaron los meses, y aunque el miedo siempre dejaba una sombra en su corazón, Elena aprendió a vivir sin sobresaltos. Caminaba cada mañana por su jardín en Galicia, respirando el aire fresco, sintiendo que cada amanecer era un regalo ganado con su propia fuerza. Margarita seguía visitándola casi todos los días, y las risas de ambas llenaban la casa que alguna vez estuvo marcada por el peligro. Jaime, por su parte, se retiró oficialmente de cualquier investigación, pero nunca dejó de llamarla, asegurándose de que su amiga vivía tranquila. A veces, Elena se encontraba recordando todas las veces que estuvo a punto de morir, todas las traiciones que soportó. Pero al mismo tiempo sonreía, cada cicatriz era prueba de que nunca se rindió. Un día, al caer la tarde, recibió una última llamada de Jaime. «Elena, las autoridades confirmaron que la organización que financiaba a Cano se desmanteló por completo. No hay nadie más. Puedes estar en paz». Ella miró el horizonte, donde el sol se escondía lentamente detrás de las montañas. «Gracias, Jaime. Por todo». Colgó el teléfono,
Respiró hondo y cerró los ojos. Sabía que aún podía llegar alguna amenaza, algún vestigio del pasado, pero también sabía que ya no había fuerza en el mundo capaz de quebrarla. Se acomodó en su mecedora, abrazando una taza de té caliente, y dijo para sí misma: «Que vengan. Yo ya gané». Y así, con el sonido del viento entre los árboles y el mar golpeando suavemente las rocas, Elena Blanco vivió el resto de sus días con dignidad, valentía y paz, demostrando que incluso en la vejez, el espíritu humano puede ser más fuerte que cualquier enemigo. La historia de Elena Blanco nos enseña que nunca es tarde para luchar por la verdad y por uno mismo. Aunque la traición provenga de quienes más amamos, siempre debemos encontrar el valor para levantarnos y defender lo que es nuestro. La edad no es un límite. La determinación y la valentía pueden vencer incluso a los enemigos más poderosos. ¿Te mantuvo en suspenso esta historia? ¿Qué parte te impactó más? Mano escribiendo, cuéntanos tu opinión en los comentarios y dinos desde dónde nos estás viendo. Pulgares hacia arriba, dale me gusta si disfrutaste la narración. Campana, suscríbete para no perderte más historias llenas de emoción, misterio y valentía.